En el análisis de los costos de corto y largo plazo de una empresa, es interesante analizar el caso de cómo evolucionan los costos totales con distintos tamaños de planta que puede adoptar la empresa y, por otro lado, cómo evolucionan los costos medios y marginales de operar distintos tamaños de empresa. Así, utilizando como ejemplo que la empresa decide una cantidad de capital K sub 0, tiene un costo fijo y en el corto plazo la forma de aumentar la producción es con mayor cantidad del factor variable y siempre adaptándose al tamaño que tiene la empresa. Este costo crece a tasa decreciente en un primer tramo hasta que llega un punto de inflexión a partir del cual comienza a crecer a tasa creciente. Está operando la ley de rendimientos decrecientes. Si se usaran otros tamaños de planta, otros serían los niveles de costo, pero por supuesto con mayores costos fijos. Todo esto se puede analizar si se pudiera variar el tamaño de planta, lo que pasa en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, una función de costo total para distintos niveles de producción parte desde cero y es la envolvente de esas funciones de corto plazo, como está indicado en el gráfico. En ese caso, esta envolvente es tangente a las funciones de corto plazo, indicando los distintos niveles de costos que se pueden tener para distintos tamaños de producción. Por ejemplo, para X sub 0, la mejor planta es una planta pequeña con un nivel de capital K sub 0 que cualquiera de las otras que se están observando en este análisis. Para medir el costo medio, como en todos los casos, se mide con la pendiente de una recta que parte del origen y que toca a la función de costo total. En este aspecto, AX0 dividido OX0 daría el costo medio de corto plazo si observamos la función azul, y al mismo tiempo estaría dando el costo medio de largo plazo observando la función de costos de color negro, que es el largo plazo. El costo marginal se mide con la pendiente de la tangente a esa función de color azul en el caso de corto plazo, o se puede también sacar el costo marginal de largo plazo con la función de color negro. Para observarlo en un gráfico donde en el eje vertical estamos midiendo el costo medio y el costo marginal, proyectamos distintos valores que tiene el costo medio, haciendo una rotación de esa línea desde el origen y viendo las distintas pendientes que tiene para distintos niveles de producción, y de esa forma se puede dibujar una función de costo medio como la que se observa en el gráfico inferior. Esta función de costo medio es tangente al costo medio de largo plazo, el costo medio total, porque usamos el mismo procedimiento, una recta desde el origen que toca a la función de costo total de largo plazo, vamos midiendo las pendientes y proyectándolas en el gráfico inferior. De esta forma se puede observar que ese punto N nos da el mínimo costo medio para producir la cantidad X sub 0, ya que se pueden utilizar otros tamaños de planta para producir X0, pero serían de mayores costos totales. Entonces el tamaño apropiado es el de K sub 0, el que tiene el mínimo costo total y tiene también el mínimo costo medio para producir esa cantidad X sub 0. Podemos medir también el costo marginal con la pendiente de esa recta tangente de color rojo, que la hacemos que vaya tocando los distintos niveles de producción a los cuales se observa el costo total de corto plazo, y dibujar el costo marginal, observando que tiene una particularidad, que es que va a cortar al costo medio
en el punto mínimo, como el que se puede observar. De la misma forma, podemos calcular el costo marginal, pero en el largo plazo, es decir, con la función de costo total de largo plazo, estimar cómo cambia su pendiente y en el punto F, que es el punto de inflexión de esa función, vamos a observar que el costo marginal va a tener un mínimo. Y ese costo marginal de largo plazo coincide con el de corto plazo en el punto R, y eso nos indica que ese tamaño de planta va a tener, como vemos en el gráfico, un costo medio que es tangente al costo medio de largo plazo. Se pueden calcular con el mismo procedimiento los costos medios de los distintos tamaños para producir X1 y para producir X2. En el caso de X1 observamos de que la pendiente de esa recta del origen, como habíamos dicho en el primer caso, nos indica el menor costo medio para producir esa cantidad X1. Y eso se da en el punto S, donde también va a coincidir, porque en ese punto se da la tangencia de la recta tangente a las funciones de costos que coincide en ese punto B. Por lo tanto, el costo marginal de corto plazo va a ser de esa forma, y en ese mismo punto S van a coincidir el costo marginal de corto y de largo plazo y el costo medio de corto y de largo plazo. También se puede hacer el mismo tipo de mecanismo para analizar un nivel de producción X2, y en este caso se puede también observar el costo medio total de corto plazo, que es tangente en el punto para el cual la producción es X2, y se puede también medir el costo marginal de corto plazo y compararlo con el costo marginal de largo plazo, y es una función de ese estilo. Entonces son iguales el costo marginal de corto y de largo plazo en el punto B, y son tangentes el costo medio de corto plazo y el de largo plazo, como se puede observar. Cuando el costo medio de largo plazo tiene esta forma, indica que para niveles muy bajos de producción y hasta X1, a medida que se va aumentando el tamaño de planta, van disminuyendo los costos medios de producir cada uno de esos niveles hasta el nivel X1. Esto indica economías de escala. Por otro lado, si se usan plantas mayores para niveles de producción de X1 en adelante, se observará que cada planta va a tener un costo medio más alto, lo que indica, en este caso, deseconomías de escala. Si dibujamos los costos medios de los distintos tamaños de planta, pero aquellos casos en que hay tangencia, nos indica que para lograr ese nivel de producción como X0, el tamaño de planta K sub 0 es el de mínimo costo, y así sucesivamente con los distintos tamaños, siempre y cuando el costo medio sea tangente al costo medio de largo plazo. Por otro lado, si se dibuja el costo marginal de largo plazo, se puede observar que corta al costo medio de largo plazo en el punto mínimo, y eso sería para el caso del punto S, que indica un nivel de producción X1. Para el resto, mientras el costo marginal estaba por debajo del costo medio, el costo medio estaba bajando a medida que se aumentaba el tamaño de planta, pero a partir del punto X1, que el costo marginal es superior al costo medio, el costo medio va a ir creciendo. Si se dibujan los costos marginales, también cumple cada uno de ellos para los distintos tamaños de planta que cortan a su costo medio en el punto mínimo y que coinciden con entre el costo marginal de corto y de largo plazo para el nivel de producción en el cual el costo medio total con cada uno de esos niveles de capital sea tangente
a la función de costo medio total de largo plazo, lo que ha completado entonces el análisis. Inflexión a partir del cual comienza a crecer a tasa creciente. Está operando la ley de rendimientos decrecientes. Si se usaran otros tamaños de planta, otros serían los niveles de costo, pero por supuesto con mayores costos fijos. Todo esto se puede analizar si se pudiera variar el tamaño de planta, lo que pasa en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, una función de costo total para distintos niveles de producción. En el análisis de los costos de corto y largo plazo de una empresa, es interesante analizar el caso de cómo evolucionan los costos totales con distintos tamaños de planta que puede adoptar la empresa y, por otro lado, como plazo, la forma de aumentar la producción es con mayor cantidad del factor variable y siempre adaptándose al tamaño que tiene la empresa. Este costo crece a tasa decreciente en un primer tramo hasta que llega un punto en que evolucionan los costos medios y marginales de operar distintos tamaños de empresa. Así, utilizando como ejemplo que la empresa decide una cantidad de capital K sub 0, tiene un costo fijo y en el corto